Hola amigos y bienvenidos al vídeo de hoy. En este vídeo os voy a dar 9 ideas, 10 geniales para vuestras plantas de interior. Con ellas van a conseguir que tus plantas puedan lucir sanas y bonitas, porque estas ideas van a ayudarte a mantener alejadas las plagas de tus plantas y van a ahorrarte dinero, ya que las vas a hacer con elementos que tienes habitualmente por casa. ¿No es fantástico? Hoy vamos a hacer un eficaz y natural insecticida que haremos nosotros mismos, que harás tú mismo, tú misma en casa. Además, este insecticida va a ser totalmente orgánico y al mismo tiempo vas a reciclar algún elemento que termina en el cubo de la basura o del compost. ¿Ves? Esta es una de las ideas. Pero antes de comenzar, quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. Asimismo, quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo, ya que este pequeño gesto por tu parte nos ayuda mucho al canal. Gracias. La primera de las ideas de hoy, para comenzar con nuestro insecticida ecológico y natural de hoy, vamos a necesitar cáscara de naranja. Sí, en lugar de tirar a la basura la vamos a utilizar, ya que contiene un ingrediente natural insecticida llamado linoneno, que repele todo tipo de insectos como las hormigas, moscas y ácaros. Sencillamente el olor a cítricos deja a tus plantas libres de estas plagas. Bueno, pero ya vamos a empezar a hacer nuestro insecticida natural. Es muy sencillo. Comenzamos con 5 pieles o cáscara de naranja. Vamos a necesitar una cazuela con medio litro, o quizá yo ya casi le pondría un litro, 1 litro de agua. Ponemos en la cazuela tanto las cáscaras de naranja como el agua. Lo dejamos hervir durante unos 15 minutos y cuando ya se ha enfriado, pues lo que hacemos es colar y ponerlo en un pulverizador. Y ya comenzamos a pulverizar nuestras plantas. Ya esto es estupendo porque va a alejar a todos los bichos de ellas. ¿Veis? Estamos ya pulverizando. Bueno, el segundo, por eso te he dicho 9-10, porque el segundo y tercera idea de hoy, ¿sabías que puedes usar la canela con tus plantas? Sí, estoy hablando de la canela en polvo que tienes en tu cocina. Bueno, bien, pues en este vídeo de hoy te vamos a enseñar 2 usos de la canela en tus plantas que te van a facilitar mucho la tarea de cuidar y tener bonitas las plantas. El primero es usarla como control contra hongos y podredumbre de los tallos o raíces de tus plantas. Si tú ves que una parte del tallo de alguna de las plantas se está pudriendo, entonces se puede utilizar la canela para humedecer. Asimismo, la canela puedes utilizar contra los hongos y también contra los molestos mosquitos que aparecen con los hongos, porque la canela es efectiva a la hora de destruir hongos. Recuerda que estos hongos son un alimento clave para las larvas de mosquitos de hongo, así que una vez que interrumpes la fuente del alimento de estas larvas, interrumpes el ciclo de vida de los mosquitos y la población morirá. Además, es muy sencillo de aplicar. Todo lo que necesitas hacer es espolvorear ligeramente la canela en la superficie del suelo de las plantas que estás poniendo. Esta canela también huele muy bien, así que es maravilloso y te asegura que cuando usas esta canela estás haciendo frente a todos los bichos que te pueden tener tus plantas. Bueno, la cuarta idea. Si te vas de vacaciones y estás preocupado o preocupada por cómo regar tus plantas, pues no te preocupes, yo tengo la solución. Para ello vamos a necesitar una botella de plástico de esas de agua que tiramos a la basura. La que voy a utilizar hoy será de medio litro y nos va a servir como un sistema de riego de goteo. Vamos a perforar con cuidado la tapa de arriba y le vamos a introducir un bastoncillo. La llenamos con agua. Y ahora necesitamos un palito, la cerramos bien y necesitamos un palito que vamos a ponerla como de guía. Atamos bien el palito a la botella con plástico, con un adhesivo de este celo ancho. Lo atamos bien, mirad las imágenes, ¿veis? Y ya lo tendríamos. Entonces lo que va a servir el bastoncillo es para que gotee el agua poco a poco en lugar de caer de golpe. Entonces le damos la vuelta, lo plantamos en nuestra maceta. A ver si tengo aquí las imágenes. Ahí está. Y ya veis, ya tenemos un sistema de riego de goteo, que es una maravilla. ¿Veis? Ya nos podemos ir de vacaciones tranquilamente porque nuestras plantas están hidratadas. La quinta idea. En ocasiones se te rompe la maceta de alguna planta. Estoy segura de que a ti también te ha pasado.
Bueno, pues no los tires a la basura, reutiliza colocando estas piezas en el fondo de una maceta, porque esto permitirá que el agua siga saliendo de la maceta, cosa que es muy importante para que las raíces no se pudran, pero también vamos a evitar que la tierra de la maceta se salga por el agujero, por ese agujero que veis ahí. Ya sabes, simplemente toma una pieza rota y colócala sobre el orificio de drenaje de la maceta y planta tu planta encima. Es sencillo. Ahí está, la colocamos en el fondo, luego ponemos la planta y ya está listo. Evitamos que se salga la tierra por ahí dentro. Es una maravilla, solo sale el agua, pero la tierra permanece dentro de la maceta. Bueno, la siguiente idea, la sexta idea. Para ayudar en el proceso de enraizamiento de esquejes, tengo algo que acelera la velocidad y te garantiza el éxito en la tasa de enraizamiento de esquejes. Por si no lo sabías todavía, quiero que sepas que puedes utilizar la miel como hormona de enraizamiento efectiva en lugar de productos químicos. La razón por la que la miel funciona como hormona de enraizamiento es porque tiene propiedades antibacterianas y propiedades antifúngicas que protegen los esquejes de patógenos. Así luego permiten que las hormonas de enraizamiento naturales estimulen el crecimiento de las raíces. Es fácil, solo toma un esqueje y sumerge el extremo en la miel y ya puedes plantar en una maceta de tierra como normalmente lo harías. En poco tiempo conseguirás unas estupendas raíces. Bueno, yo he puesto en este caso 2 o 3 en la misma maceta. Primero haz un pequeño agujero con el dedo para que entre más fácilmente. Bueno, la séptima idea. En ocasiones identificas plagas como pueden ser los ácaros y pues esto es muy difícil. A veces yo con una lupa o no sé por qué es muy difícil. Bueno, entonces lo que vamos a hacer cuando vemos una red muy fina en la planta ya decimos, pues mirad, pues sí los tenemos, pero para entonces igual es demasiado tarde. Mirad, ahora con una lupa. Bueno, pues hoy te voy a dar un pequeño truco para que te puedas deshacer de estos pequeños ácaros antes de que invadan toda tu planta y no tengas que estar mirando con lupa, como suelo hacer yo en cantidad de ocasiones. Vale, solo necesitas un rollo ancho de cinta adhesiva, como ves de las imágenes. Y te lo rodeas sobre los dedos de la mano, sobre los 4 dedos, dejas el pulgar fuera. Luego vas pasándolo por tus dedos, eso sí, acuérdate de poner la zona que pega hacia afuera, y te lo vas rodeando en los dedos y cuando ya lo tengas bien, pasas esta mano sobre las hojas de la planta en la que tengas dudas que puedas tener ácaros. Tú no lo vas a ver en la planta, pero quedarán pegados en la cinta adhesiva. Si tienes ácaros en las hojas van a quedar ahí en la cinta adhesiva. Esto es un sistema estupendo porque no tienes que estar ahí mirando con lupa. ¿Veis? Y no haces ningún daño a la planta. Ahí te van a quedar todos los ácaros que puedas tener. Es fácil, Bueno, la octava idea. Si tienes una estufa de leña en tu casa, entonces no tires las cenizas a la basura. Estas cenizas son un tesoro que las puedes utilizar como fertilizante eficaz para tus plantas. Resulta que la ceniza de madera es una buena fuente de potasio, fósforo y magnesio. Y cuando estos elementos se añaden al suelo de tus plantas, pueden darles un aumento de nutrientes porque el potasio y el fósforo son de esos macronutrientes que ayudan a la planta a desarrollar raíces más fuertes. Así como también va a ayudar a que produzcan más flores y frutas. Es fácil, solo tienes que añadir una taza de ceniza de madera a tu mezcla de tierra para macetas. No añadas más de una taza, ya que si te pasas, eso podría afectar a la alcalinidad de tu suelo y alterar el pH, y eso tampoco queremos. Mira, con una tacita así, para la mezcla que pongas normalmente para tus macetas es suficiente. Tú lo que tienes que hacerlo es mezclarlo bien, que quede bien mezclada la ceniza con el abono o la tierra que tú pongas normalmente. Y listo, ya no tienes nada más que hacer. Bueno, la novena idea. Si tienes muchas plantitas o esquejes que están creciendo, entonces puede resultar muy útil aumentar la humedad alrededor de estas plantas. Al hacerlo, ayuda a que la pequeña planta crezca más fuerte y consiga convertirse en una planta más grande. Para este truco vamos a utilizar unas botellas de plástico de 1 litro o de 1,5 litros, de estas que tiras a la basura. Las vamos a cortar el fondo con unas tijeras bien afiladas y ahora vamos a mantener la tapa puesta y colocaremos la botella sobre una planta pequeña. De esta manera creamos un microambiente para tu planta en la que podemos conseguir una mayor humedad ambiental para tu planta y todo tipo de esquejes. Ya os he dicho, todos los que tengáis pequeñitas por ahí.
Resulta que en un par de horas podrás comenzar a notar la condensación en el interior. ¿Veis? Ya está ahí. De vez en cuando quitar esta tapa para que la planta pueda recibir aire fresco. Bueno, y la 10ª idea de hoy y la última. Ahora vamos a utilizar el agua que utilizas para cocinar tus verduras, el arroz y la pasta o huevos simplemente. En lugar de tirarlo por la fregadera, las vamos a reutilizar. Es decir, resulta que este agua que utilizas para cocinar tus alimentos está lleno de nutrientes y en lugar de tirarlo por la fregadera, vamos a utilizar estos nutrientes para abonar y dar un impulso para nuestras plantas de interior. Este agua actúa como un fertilizante muy suave para tus plantas. ¿Ves? Todo el agua que utilizamos para hervir las verduras, es una maravilla. Dejamos enfriar y luego lo ponemos en nuestras macetas. Así, previamente lo ponemos, se me había olvidado decirlo. Bueno, ya seguro que te habías imaginado. Y ya lo podemos poner. Pero es importante que utilices este agua siempre y cuando no le hayamos añadido sal. Si has puesto sal, ya no te sirve para nada, Solo el agua si es natural, ¿vale? Bueno amigos, espero que os haya gustado estos consejos que os he dado en el vídeo de hoy. Ya veis, la sal no, eso no, porque lo único que va a hacer es estropear a tu planta. Tiene que ser de hervir las verduras, pero que no tengan nada de sal. Espero que compartas este vídeo con familiares y amigos que tengan plantas y que les pueda gustar. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Espero que te hayan parecido interesantes las ideas de hoy. Yo creo que sí, que están muy bien y además todo te resulta muy barato o económico porque tienes todo en casa. Incluso las botellas de reciclar, las piles de las naranjas, etcétera. Y bueno, miel seguro que también tienes en casa. Y canela, yo estoy segura de que también de cuando haces algunos postres. Bueno, pues gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Un saludo y te espero en el vídeo siguiente. ¡Hasta luego!